Quiero seguir hablándoles acerca de la cruz. Pero tenemos que recordar una cosa. Ser cristiano no va de ser creyente. Creyente está lleno. La base de la vida cristiana está en un credo maravilloso. Jesús nació como hombre, como humano, siendo 100% Dios. Nació como humano. ¿Está bien el sonido? Sí. Nació como humano, murió como humano, resucitó como humano y se sentó a la diestra del Padre como humano. Él lo dijo a esto muchas veces. Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, o sea, el humano. Él representó a toda la humanidad. Siendo Dios, no usó sus atributos divinos, sino que vivió, murió y resucitó como humano. Él cargó todos los pecados de la humanidad, porque Él vino a representar a la humanidad. La Biblia lo menciona como el postrímero, el Adán que estuvo siempre en el diseño de Dios. La palabra Adán en nuestro idioma deriva del hebreo Adam. Y Adam significa humano o humanidad. Dios creó al ser humano, pero los seres humanos nos apartamos de Él. Y la Biblia dice que Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Él absorbió como un paño que absorbe el agua en una mesa. Él absorbió todos nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Él fue nuestro redentor. Jesucristo no fue solo salvador. La salvación es una consecuencia de la redención. La redención es pagar por alguien para liberarlo de la esclavitud. Él se puso a sí mismo como el precio para liberarnos a todos. Yo te estoy hablando de este credo. Yo no nací en el mundo cristiano. Ustedes conocen mi historia. Yo conocí a Jesucristo cuando estudiaba en la Facultad de Arquitectura en Argentina. Y yo no creía en estas cosas. Pero a medida que van pasando los años, mi convicción es cada vez más grande. Porque yo sé que para mucha gente, esto que te estoy hablando puede sonar muy místico y muy abstracto. Porque es una cuestión espiritual. No es una cuestión de razonamiento, ni de intelecto, ni de la naturaleza carnal. Es una revelación del Espíritu. Y a medida que nosotros pasamos tiempo con Dios, nos vamos dando cuenta de todas estas cosas. Y de una realidad maravillosa que es la vida eterna. La vida cristiana no va de que si eres bueno o malo. La vida cristiana no va ni siquiera de buenos actos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, escribía que es imposible ser cristiano. Ser cristiano es totalmente imposible para la naturaleza humana. Solamente podemos ser cristianos si Cristo mora en nosotros. No es un esfuerzo humano. Todo esfuerzo humano por cumplir con una ley religiosa fracasa. Y lo único que hace es hacerte sentir más pecador que antes. La vida cristiana va de que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 decía, porque habéis muerto con Él, habéis resucitado con Él. Por lo tanto, decía Pablo, buscad las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La raíz de tu vida y de mi vida está en el cielo. No está en este mundo. No es del mundo natural, es del mundo espiritual. Nosotros hemos recibido vida intelectual, vida biológica, pero nacemos muertos espiritualmente, porque no tenemos vida espiritual. ¿Me estás siguiendo, verdad? Amén. Por eso yo te decía hace un tiempo atrás, permítanme hacer este resumen para poder hablarles bien de la cruz ahora. La vida espiritual que tú y yo tenemos, dice la Biblia, es vida eterna. Pero los seres humanos no somos eternos. Los seres humanos, como muchos, somos inmortales. Porque un día nacimos. Si fuéramos eternos, no deberíamos haber nacido nunca. La eternidad es la ausencia total del tiempo. Es la carencia del tiempo. Por lo tanto, la eternidad significa que nunca empezó, nunca termina.
Los seres humanos no somos así. Los seres humanos un día comenzamos. Por lo tanto, tú y yo no somos eternos. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos vida eterna. ¿Cómo puede ser esto? Es que la vida que tú y yo tenemos espiritual no es nuestra. Es la vida de Cristo en nosotros. Él es eterno. Él es la vid. Y nosotros somos pámpano en la vid. Esto es lo maravilloso, que tú y yo somos tan vid como la vid. Porque la vida de la vid está en mí y está en ti. Y yo soy tan pámpano como tú. Todos estamos en la vid si hemos aceptado este sacrificio y esta representación y esta sustitución que Cristo hizo por nosotros. Nosotros estamos unidos a Cristo. Y la vida de Cristo está en nosotros. Por eso tu vida y mi vida es eterna. Por eso el fruto de esta vida son las manifestaciones que habla Pablo de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y esa vida hoy está en nosotros gracias a la presencia maravillosa de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esto es algo maravilloso. Gloria a Dios. Y te decía recién que la vida cristiana no va de ser buenos o malos. Les voy a decir algo más, hermano, que a alguno le va a chocar tal vez, y seguramente a alguien que escuche en internet, después pueden criticar todo lo que quieran. Nosotros no nos salvamos por santidad. Bíblicamente no. Yo entiendo que muchas personas pueden decirme, bueno, pero sin santidad nadie verá a Dios, y tienes toda la razón porque lo dice la Biblia. Pero nuestra salvación es por la obra de Cristo en la cruz. Nuestra salvación es por gracia y misericordia de Dios. La santidad es una manifestación de haber entrado en esa gracia y en esa misericordia de Dios. Tú, por más santo que intentes ser, no vas a comprar tu salvación. La salvación la compró Cristo. Solo Él era puro y santo para representarnos a todos. Si alguno de nosotros piensa que es tan santo, que es mejor que otro cristiano y que por ser tan santo se va a salvar y predica esto, está anulando la gracia. Está destruyendo la gracia y está haciendo en nada la obra de Cristo en la cruz. Y por lo tanto está yendo contra la sangre de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios gracias al sacrificio de Cristo, a su muerte, a su resurrección y a la presencia del Espíritu Santo que nos da convicción de esta verdad. Eso es lo que yo creo. Y para mí esta es la vida cristiana. Creo que el Espíritu de Dios fue derramado de una manera maravillosa. La Biblia dice en Joel, y el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Cuando Pedro, después de Pentecostés, le predicó a todos los que estaban allí, dijo, hoy se cumplen las palabras del profeta Joel, que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. No solo sobre 120, toda carne. Y yo soy pentecostal, no se asuste alguno. Entonces me dirás, bueno, pero 120 recibieron la promesa. Es verdad. La diferencia está que sobre los 120 el Espíritu Santo estaba con ellos y en ellos. Pero el Espíritu de Dios aquel día se derramó sobre toda la humanidad. No está en toda la humanidad, pero sí está con la humanidad. El Espíritu de Dios, como en el principio está, como flotaba sobre las aguas incubando vida. Por eso hace un tiempo atrás yo te decía, el gas ya fue abierto en la casa. Ahora cualquiera que enciende un fósforo, ¡pum!, el fuego estalla. Por eso cuando Pedro predicó, 3,000 aceptaron. Esa gente había visto a Jesús morir en la cruz y no lo aceptaron. Pero ahora el Espíritu de Dios había venido sobre la humanidad. Hoy el Espíritu Santo está en el mundo. Y el Espíritu de Dios es el que da convicción a la gente de pecado. Yo me arrepentí de mis pecados solo. No había nadie conmigo. Nadie se sentó a decirme, arrepiéntete, repite conmigo esta oración. Nadie. ¿Saben cuánta gente conoce a Jesucristo por sueños? ¿Saben a cuántos les pasa como a mí? Que yo estaba en el autobús y leí un Nuevo Testamento de los Gedeones que me habían regalado casi 10 o 12 años antes. Yo no creía, pero ese día, ¡pum!, empecé a llorar porque me sentí un pecador horrible. Pensé, si me muero ahora, me voy al infierno de cabeza. Y comencé a llorar. Y Dios me habló y me dijo, yo quiero que prediques de mí, que dejes tu carrera, dejes todo, vas a servirme a mí, aún antes de que yo me arrepintiera. Y después de eso yo dije, Señor, ¿cómo puedo estar llamando a servirte a un chico como yo, que la boca es una cloaca, que va a la iglesia porque es un hipócrita? ¿Saben por qué pasan estas cosas? Porque el Espíritu Santo ya está.
Cuando la iglesia ora y cuando la iglesia predica, está encendiendo los fósforos para que el fuego de Dios se extienda. Por eso la iglesia tiene que actuar. La iglesia no tiene que vivir para adentro. La iglesia se arruinó cuando en el siglo III Constantino le regaló los templos de los paganos. Y sentamos a la iglesia y subimos en los pedestales a los ministerios. Cuando era al revés, los ministerios eran los que servían a la iglesia. Ahora los ministerios son los importantes, son los famosos. Y sentamos a la iglesia y no nos dimos cuenta que al sentar a la iglesia hemos sentado a Cristo. Pero el protagonismo es Cristo y la iglesia. Es el cuerpo de Cristo en este mundo. Cuando la iglesia se manifiesta, está encendiendo un fuego maravilloso. Por eso cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, sinfoneo en griego, Dios está allí. Todo esto es importante entenderlo, porque nada de esto sucedería sin la cruz. Yo hace 2 domingos atrás te prediqué sobre la cruz, la importancia de la cruz. Si no lo has escuchado y quieres, es la primera parte de esta predicación. Ahora vamos con la segunda. Yo no voy a repetirte lo que dije aquel domingo porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Pablo un día escribió diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso te dije, la vida cristiana no va de ser buenos o malos. La vida cristiana no va de buenos actos o de malos actos. Todo esto son consecuencias, son frutos. O de la vida con Cristo o de la ausencia de la vida en Cristo. La vida cristiana va de que si estás vivo o muerto. Es eso. O estamos vivos en Cristo y muertos a la carne, o estamos muy vivos en este mundo y muertos en Cristo. Pablo decía, cuando estabais muertos en vuestros pecados, Cristo, Dios os dio vida juntamente con Cristo. Dice que Dios nos dio vida, no dice porque tú creíste en Cristo. Nos dio vida juntamente con Él, o sea, unido a Él, en comunión con Él, o sea que es la vida de Cristo en mí, lo que me ha dado vida a mí. Tú hoy estás aquí porque Cristo mora en ti. Si no, te puedo asegurar que te hubieras levantado y te hubieras ido, porque la presencia de Dios que había recién aquí es insoportable para una persona que está bajo el poder de los demonios. Por eso, aquel día en la cruz moría una naturaleza. Cristo estaba representando a toda una naturaleza. Vino Jesús y dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Siempre he dicho esto, me crié entre viñedos, mi padre tenía viñedo, conozco las uvas, sé podar vides, me crié con el olor a las vides, me crié con las viñas. Una vid no da higos. Y si tú tienes uva moscatel, no te va a dar uva torrontés, te va a dar uva moscatel. No te va a dar uva tempranillo, ni Alfonso Lavallée, ni ninguna otra variedad. Te va a dar uva moscatel. Por eso es una naturaleza diferente. Una es la naturaleza de la vid y otra es la naturaleza de la higuera. Una es la naturaleza de la higuera que da higos y otra es la naturaleza del espino que produce espinas. Aquel día en la cruz moría la naturaleza humana. Jesús moría representando a lo humano. Adam, con M, de donde viene nuestra palabra Adán, significa humano. Aquel día en la cruz moría Adán. Moría. Moría la naturaleza de Daniel Palma, que siempre se rebela contra Dios. La naturaleza incrédula. O a veces esa naturaleza, por favor escúchenme bien mis hermanos, para que podamos entender toda la predi. Esa naturaleza que es buena gente, que lo intenta, pero no puede. Hace unos días atrás yo le decía a Liliana por situaciones que vivo y situaciones de la iglesia, en un momento determinado yo ya me derrumbé y me vine abajo. Todos los que han servido y sirven a Dios, ¿alguna vez habrán vivido esto? Porque además de tus cargas familiares, tienes las cargas del ministerio. Y a veces viene Satanás a culparte. Cuando le has invertido tiempo a tu familia y hay un problema en la iglesia, viene Satanás y te dice, no has cuidado bien la iglesia, has cuidado demasiado a tu familia, has sido egoísta. Y cuando tu familia está viviendo situaciones difíciles, viene y te dice, Satanás, has pasado mucho tiempo en la iglesia y por tu culpa tus hijos están sufriendo. A veces las cargas son tan grandes. Y hace un tiempo atrás yo le decía a Liliana, no puedo más con esto. No puedo más. No puedo sobrellevar esto. El viernes pasado cuando predicó el pastor Ítalo, y el domingo fue una predicación preciosa, ¿verdad? La del pastor Ítalo Frigoli.
Dios me habló con una voz casi audible. ¿Vieron que nosotros formamos las imágenes y los sonidos en el cerebro en realidad? Pero tú puedes ser ciego y formar la imagen en el cerebro igual. La serpiente forma imagen en el cerebro a través de la temperatura. O sea que nosotros no necesitamos estos ojos para formar la imagen. Y a veces nosotros escuchamos la voz en el cerebro sin escucharla en el oído. No la puedes describir, pero es como que en tu cerebro estuvo esa palabra. Dios me habló y me dijo, hay mucha vida del otro lado de la cruz. Si tuviera que ponerle un nombre a esta predicación, le llamaría del otro lado de la cruz. Hay mucha vida del otro lado de la cruz, me dijo Dios. Y de pronto yo me quedé como pillado así, ¿no? Bueno, en granadino se entiende, ¿verdad? Como pillado así, ¿no? Me quedé como pillado. ¿Ah? ¿Ah? Me quedé como pillado, ¿eh? Bueno, me quedé así todo como pillado y entonces Dios volvió a decirme, si crucificaras esas áreas de tu vida, podrías sobrellevar. Y recordé lo del apóstol Pablo que dijo, todo lo puedo, no dice creyendo en Cristo, unido a Cristo, que me fortalece. Wow. Y Dios me dijo, de este lado de la cruz. A veces tenemos que crucificarnos no solo por una cuestión de pecado, sino porque a veces no nos hemos dado cuenta y seguimos luchando con una naturaleza carnal tratando de llevar cosas que no podemos llevar. Y necesitamos que sea Cristo en nosotros. Aquel día en la cruz nuestra naturaleza moría con Cristo. En Él moríamos todos y cada uno de nosotros. Y con Él resucitábamos, ¿saben qué? A una nueva vida. Gloria a Dios. A una nueva... Miren, se me pone la gallina de piel. La piel de gallina. Vivimos atormentados por la culpa. ¿Quién no se ha sentido culpable aquí? Antes de seguir te digo, la culpa no es mala. La culpa es un sentimiento. ¿Me están siguiendo? No, yo no me quiero sentir culpable. No sigas por ahí porque vas a vivir totalmente desubicado en el mundo. Si yo ahora salgo por calle Alamar, que hay que ir a 30, y pongo el coche a 120 y se cruza un niño corriendo y lo atropello y lo mato, y veo a su papá llorando con el niño en el suelo, si no me siento culpable, soy un animal. Peor que un animal. La culpa es un termómetro. La culpa tiene que ver con la conciencia. La conciencia, la armonía en la conciencia es la limpia conciencia. La conciencia es la armonía entre lo intelectual y lo emocional. Cuando tú sabes algo y lo sientes, si tú sabes que algo está bien y al mismo tiempo deseas hacerlo, tu conciencia está bien. El problema está cuando tú sabes que algo está bien y tú deseas hacer lo contrario. Ahí hay una lucha en la conciencia. O al revés. Entonces, cuando hay algo así en nuestra vida, hay un descontrol, aparece la culpa. Sí, es cierto que no podemos vivir culpables. No podemos vivir con la culpa. Por eso hay algo que es maravilloso, que se llama arrepentimiento. En un país y en un mundo tan antidios y en un continente tan antidios como es Europa y en un país tan antidios como es España. Yo el otro día veía al entrenador de España, de la selección, tener que explicar que era creyente. Y luego le volvían a preguntar los periodistas y tuvo que hasta decir, hey, no me siento culpable por esto. No tengo por qué dar explicación. Parecía como que fuera un delincuente. Cuando no es un delincuente, es simplemente una persona que cree en Cristo. Ese es el mundo en el que vivimos. En un mundo tan antidios te van a decir que arrepentirte es un error. Te van a decir, y esto es parte de una psicología pervertida, porque no es una buena psicología. Te van a decir, tienes que aceptarte tal como eres. No, hay que cambiar y el cambio es bueno. Si un niño nace con todos los dientes desparramados, que parece que se los echaron así, ahí cayeron cada uno por su lado, lo llevamos al ortodoncista, al dentista, y le arregla los dientes. Y si tenemos que aceptarnos tal como son, nunca te pongas ortodoncia. No te cortes el pelo, no te duches, acéptate tal como eres. Nosotros entendemos que hay situaciones en nuestra vida que no son buenas y tienen que cambiar. El arrepentimiento es algo maravilloso porque el arrepentimiento es lo único que quita la culpa.
Si no me arrepiento, la culpa seguirá presente. Porque la culpa no se puede eludir. Y ahí los que creemos sabemos, según dice la Biblia, que le das lugar al diablo, en que Satanás va a venir a culparte toda la vida, porque dice que el acusador de los cristianos es el diablo. Por eso vivimos atormentados por la culpa, vivimos atormentados por el karma, llamamos aquí. Que se usa el karma de una manera que ni siquiera es así, porque es algo de la filosofía oriental. Pero a veces se habla del karma, no es exactamente así, pero lo cierto es que se relaciona con aquello que lo que se siembra se cosecha. Y entonces venimos y decimos, tarde o temprano me va a pasar algo. Es tan diabólico todo esto, que tú ignoras lo que hiciste mal, pero con el paso del tiempo las cosas no salen bien. Y hay un pensamiento en ti que te dice, ¿ves? Es que tú lo hiciste mal. No podemos vivir así. Esto es una enfermedad. Por eso vivimos atormentados por la culpa. El problema es que muchas veces hay mucha gente que nunca aceptará su responsabilidad ante sus actos. Y van a culpar a los demás de sus consecuencias, pero siempre irán de mal en peor porque esos actos no se borran. Miren, escúchenme por favor. Es importante el perdón. Si Maru y yo tenemos una discusión y yo ofendí a Maru, le hice daño a Maru, y ahora Maru va y lo cuenta a todo el mundo y está muy ofendida, no me saluda más. ¿Alguno de ustedes ha vivido cosas así? Ahora, yo tengo un conflicto muy grande, pero en un momento determinado yo me arrepiento, entonces me acerco y le digo a Maru sin excusa, perdóname. No, escúchenme bien, no, discúlpame. La disculpa es una cosa y el perdón es otra. La disculpa es dispénsame, lo siento, lo hice sin querer. El perdón es, soy consciente que puedes no perdonarme porque te hice daño y el daño fue consciente. Perdóname. Entonces yo voy y le digo a Maru, perdóname, me arrepiento de todo corazón. Quisiera restaurar esta situación. Maru puede decirme, no te perdono, pero ¿saben qué? En mí el problema se ha reducido al 50%. Porque antes la situación estaba en mí. Es más, yo estaba peleándome dentro mío con Maru, tratando de encontrar argumentos sobre la relación que teníamos. Y me engaño a mí mismo buscando argumentos para decir yo no hice nada. Pero cuando yo lo reconozco, pido perdón, eso desaparece. Y mi alma está en paz. Es algo tan maravilloso que muchas veces cuando pedimos perdón a alguien, no solamente nosotros somos libres en eso, sino que la otra persona también es sanada del daño que hemos hecho. Y esto es algo milagroso porque tiene que ver con la gracia. Pero no te iba a hablar de esto, te quiero hablar solo de la cruz. Pero la muerte de Cristo en la cruz nos garantiza, te decía el otro día, perdón, y también nos garantiza justificación. Esto es algo maravilloso, porque ser justificado significa que soy hecho justo cuando no lo era. Cristo no ha sido justificado, Cristo es el único justo. Yo necesito su justificación. Y ser justificado significa que estoy delante de Dios como que nunca hubiera pecado. Soy tan santo y puro como Cristo. Esto es algo precioso. No tengo tiempo para hablarte de la justificación, que es algo muy largo. Por eso Jeremías decía algo que luego recuperó el autor de Hebreos en el capítulo 10. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados. Eso es ser justificado. Señor, perdóname porque soy un pecador. Cuando yo era muy jovencito, llevaba poco tiempo caminando con Cristo, ya había comenzado a ministrar, llevaría 2 años o 3 años. Yo me arrodillé a orar un día y le dije, Señor, no soy digno de esto, no soy digno de aquello. Dios me habló y me dijo, nunca más digas no soy digno. Tú eres digno porque eres mi hijo. Yo dije, pero Señor, he pecado. Y era como que Dios me decía, no lo recuerdo. Esa es la gracia en Cristo. Yo soy consciente de que pequé, pero también soy consciente que Él me ha perdonado. Este equilibrio maravilloso me lleva a ser humilde delante de Dios, o a deber ser humilde. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Te acuerdas? Ya te lo dije recién. Perdonándoos todos los pecados, pasados, presentes y los que vas a cometer. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Conozco gente que se le han perdonado deudas de la seguridad social, de aquí. Cientos de miles. Porque se borraron de los ordenadores. Conocí un chico en Argentina que por todos los delitos que había cometido, si cometía un delito más iba a la cárcel.
Un día, en un partido de Boca Juniors y River Plate, se estaban matando las aficiones y este fue a predicarles y vino la policía, los antidisturbios, se los llevó a todos y se los llevaron a él y lo empapelaron junto con los otros. Y él, cuando llegó delante del policía que estaba tomando los datos y le tocó a él, dijo: verás tú, era lo que faltaba porque me habían perdonado todas las causas, me dijeron una más que caes y todas se acumulan y vas a la cárcel. Cuando llegó el policía le dijo: ¿qué hacías tú entre todos ellos? Y él le dijo: estaba predicando el evangelio. Le dijo: un chico como tú no debería estar ahí. Tú sabes quiénes son, estos están traficando droga, no se pelean por el fútbol, se pelean por la droga. ¿Qué hacías tú metido entre ellos? Y él le explicó y todo lo demás, le dijo: bueno, vete. Y él dijo: así, como así, sí. Le mostró el ordenador, le dijo: tú no tienes nada, tú eres un chico que no tiene. Había borrado todo. Cuando estemos delante de Dios, toda tu vida ha sido borrada. Eso es algo maravilloso, pero hay que arrepentirse. Si no te arrepientes, no. Hay que arrepentirse. Y Satanás no va a venir a acusarte cada vez que tú reprendes un demonio. No eres tú, es Cristo en ti. Y la falta de autoridad viene porque nosotros no nos arrepentimos. No entendemos esto. Dice: estamos muertos, anulando el acta. Borró todo mi prontuario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Él lo llevó todo. Aquí se escribieron, en Él se escribieron mis pecados. La memoria, el chip de memoria donde estaban todos mis datos asquerosos, los guardó Cristo con Él y se tiró al fuego y se quemaron con Él. Él llevó sobre sí, en sí mismo, todos mis pecados. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando con ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque el poder del diablo es la desobediencia humana. Es el orgullo humano. Por tanto, nadie te juzgue en comida, en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Escribía Pablo en aquel tiempo, y si yo tuviera que agregar algo, ni en escotes, ni en pendientes, ni en lo alto, largo de la falda, ni en si vienes a la iglesia en pantalón corto, los muchachos, si como Simón tocaba, antes, ya no lo haces más, te has vuelto conservador, tío. Pero antes venía en pantalón corto, descalzo, ¿no? A los finlandeses y tocaba. Ahora Shirley te ha... Exactamente. Ahora te has madurado. No, has madurado. Yo estaba sentado como tú así un día. No, tranquilo, sigue con las piernas cruzadas. Estaba sentado así y vino una abuelita muy de ley. La abuela me pegó un collejazo aquí en la nuca. Yo estaba recién llegado a la iglesia. No sé si me había bautizado todavía. Me metí un collejazo a la abuela que me salió los ojos así. Volvieron otra vez a la órbita. Me dijo: así no se debe. Hay que sentarse correctamente en la casa del Señor. Pablo decía: cada uno tiene que tener claridad delante de Dios hasta dónde van las cosas. Amén. Solo un paréntesis, varones, con todo mi respeto a los que están escuchando, pastores, lo digo con sinceridad. Dejen de medir las faldas, dejen de medir los escotes y comiencen a medir vuestros pensamientos. No vaya a ser que una falda sea corta y un pensamiento demasiado largo. Ahí lo dejo yo. Que Dios nos ayude en todo esto. ¿Cómo te diste cuenta, pastor, de eso? Es que te perturbó, ¿verdad? Ay, pastor, vete a orar. Cristo nos representó, perdónenme, vine sin filtro hoy. Estoy hablando de la cruz y ante tal sacrificio, perdónenme, vamos a hablar claro. Cristo nos representó y aceptar eso es la manera de ser perdonado y justificado. Sin embargo, te decía hace unos días atrás, en una sociedad tan pragmática, tan de los experimental, ya sea en las sensaciones o físicas, te van a decir: ya, pero todo esto de la muerte de Cristo, la resurrección, es tan ambiguo, tan abstracto, ya, es espiritual, que es otra cosa. Sin embargo, hay un hecho práctico. Para que tú seas libre en tu alma, en tu conciencia y libre delante de Dios, necesitas un ejercicio práctico y es la humildad. La humildad que te lleva a reconocer que eres pecador y que Cristo te perdonó. Y esa humildad aplasta el orgullo. El orgullo es el primer y gran pecado. Satanás codició el trono de Dios por orgullo. Cuando fue expulsado, le llenó la cabeza al ser humano para que fuera como Dios, otra vez buscando ser Dios. Y a través del ser humano, Satanás manejar todo. El ser humano quiso ser como Dios y lo arruinó todo.
Y todo se basa en el orgullo. 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 Por eso cada vez que nosotros aplastamos nuestro orgullo, estamos secando la fuente de donde se nutre el pecado. Y no te estoy hablando en pecado en tanto actitudes moralistas, sino en todo aquello que mata y destruye. A veces tu actitud humilde secará la fuente de donde se nutrirá el pecado de tus familiares en contra tuyo. El pecado de tu suegra, que no te quiere. Suegra, perdóneme. No fui el yerno con el que usted soñó. Todas las suegras les pasa esto, salvo a la madre de Lili, que era la única que estaba. También le pasó un día. También le pasó un día. ¿Saben que en alemán, mami, se dice muti? ¿Vale? Lili le decía a su mamá muti. Y me hablaba de muti, de muti. Yo no la conocía, muti. Un día llamó ya por teléfono, nunca había estado delante de muti yo todavía. Y dentro de unos días yo iba a ir a visitar a muti. Y entonces llama por teléfono Lili, muti de aquí, muti de allá. Muti, te paso con Dani para que te salude. Cojo yo el teléfono y le digo, hola muti. Ella me dijo, yo no soy tu muti. Entré derrapando y encima se me salió la cadena. Y yo no soy tu muti. Y yo ya no sé, ya, mira, te sueltan eso y tú qué dices, es verdad, todo tiene que ser dicho. Y no me dejó decir eso, me dijo, tú tendrás tu muti, yo para ti soy Emilia, la madre de Liliana. Vale, Emilia, madre de Liliana. Ha sido un placer hablar con usted. Bueno, a partir de ahí con muti, la situación fue bien, pero yo tuve que entender los roles. Muchas veces tu humildad, que aplasta tu propio orgullo, secará el pecado de otro. No tiene de dónde argumentar. No tiene de dónde beber ese pecado. No tiene argumentos ya. Pusiste todo sobre la mesa y dijiste, perdónenme. Este es el valor de la cruz. Es muy difícil entender esto si no sabes que has sido perdonado. Porque antes de que tú pidieras perdón, ya te perdonó Dios. Y al pedir perdón a Él, el perdón se ha hecho efectivo. Así que puedes pedirle perdón a la gente si sabes que aquel que realmente tiene el control de la vida y la muerte ya te perdonó. Y si no me quieren perdonar, no tienen argumento de dónde beber. Y cada vez que vengan y es que tú lo hiciste, tienes toda la razón, pero ya te pedí perdón. Lo reconocí. Y sobre todo contigo misma y contigo mismo. Arrepentimiento, la humildad va a secar tu pecado. A mí nadie me dice nada hasta que te arrepientes. Por eso el autor de Hebreos decía, chicos, paren un poco. El autor de Hebreos decía, acérquense con corazón sincero, plena certidumbre de fe, y decía, limpia conciencia. La cruz es como una puerta a un mundo diferente. La cruz es la puerta al reino de los cielos. Hay mucha vida detrás de la cruz. Hace unos días atrás yo estaba orando y Dios me habló con este texto que te voy a leer ahora porque habla de la cruz. Este texto habla de la justicia de Dios. Todos esgrimimos la justicia, ¿sí o no? Saben, me pone tan mal cuando se predica acerca de la justicia, que aparece en la Biblia la justicia de Dios como una justicia social en Latinoamérica, tan de la doctrina de la teología de la liberación. Yo me crié en un hogar pobre donde todos tuvimos que luchar de alguna manera para salir adelante. Mi hermana tiene 2 carreras, pero no vayan a pensar que nuestros padres no lo pagaron. Nuestra madre sufrió, nos pagó hasta la escuela secundaria, a partir de ahí sufrimos y yo no conocí nunca vacaciones ni veranos. Para mí, siempre trabajé. Las vacaciones para mí era trabajo. Yo terminaba el instituto normalmente el viernes y a las 7 de la mañana ya tenía que trabajar. Mi madre se había encargado de buscarme trabajo un mes antes. Y ya estaba contratado porque mi madre siempre salía y me buscaba trabajo, no me dejaba descansar ni un día. No teníamos dinero. Así que yo sé que muchas veces es injusto este mundo. Te lo digo por esto. Muchas veces se habla de la justicia de Dios como una justicia social. Hay que tener cuidado porque no siempre se habla de eso. Se habla de la justicia de Dios que tiene que ver con la gracia.
que ante los ojos del mundo es una gran injusticia que una persona pura, santa, pagara los pecados de todos los pecadores. Pero algún día existirá un juicio y el juez supremo juzgará. Y ese día saldremos con que en nosotros se hizo ya justicia. Tus pecados ya fueron pagados. La justicia de Dios es la gracia. Y para que si existe esa justicia, Cristo murió por ti, murió por mí. ¡Wow! Esto es maravilloso. Fumaste toda la vida y te aparece un cáncer de pulmón. Te entregas a Cristo, te arrepientes, pides perdón a Dios, oras y de pronto el cáncer desaparece. Yo he visto testimonios así. He visto personas que han destruido sus familias por pecado y luego se entregan a Cristo y otra vez la familia se reúne y viven en familia. Y cualquiera puede decir eso es injusto, tienes toda la razón del mundo, pero no es injusto porque ya se pagó su pecado. La consecuencia ya se pagó. Bueno, pero él se fue de rosita. Se arrepintió, Cristo ya lo pagó por él. Yo sé, la gracia es demasiado loca para entenderla. Entre comillas loca. Este texto habla de la justicia. Por favor, escúchenme bien. No toda necesidad es un derecho. Eso está manipulado por ideologías políticas ahora. Te van a decir, no, pero toda necesidad de los seres humanos es un derecho, así que hay que pagarlo. Bueno, pero el que se está atiborrando de rayas de coca, una noche sin una raya de coca, no puede vivir, la necesita. Es una necesidad, pero yo no tengo por qué pagársela. No toda necesidad es un derecho. Tengamos cuidado porque los seres humanos vivimos generando necesidades. ¿Lo están entendiendo esto? El sexo genera necesidades. Eso no significa que yo tengo el derecho de violar a alguien. No, es que no podía con mi necesidad. No es un derecho. Hay necesidades que tienen que ser corregidas y hay necesidades, sobre todo los cristianos, que ya están satisfechas en Cristo, porque en Cristo estamos completos. Y este texto habla de la justicia, pero de Dios. Isaías 32:15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto y en el juicio. Ese juicio estuvo en la cruz, y luego habrá un juicio final. Pero ya hubo un juicio en la cruz. Los que pasaron por el juicio de la cruz no pasarán por este otro. Gloria a Dios, yo esperaba que aquí alguien se alegrara un poco. Me lo han puesto cara de asustado, así que voy a tener que hablar del juicio final. Ya Cristo fue juzgado por ti y por mí. Habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil. Mira lo que dice, morará la justicia. Por favor, escúchenme bien a partir de ahora. Y el efecto de la justicia, escucha esto, el efecto de la cruz será paz. La labor de la justicia de la cruz será reposo y seguridad para siempre. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan en la vida paz, seguridad y reposo en el alma? Todos. Todos. Cristo es mi reposo. Él descansó en la tempestad. Hace poco, un amiguito mío me hizo un dibujito. Me dibujó persona en una barca y uno durmiendo. Y me dijo, este es Jesús. Y no me dijo durmiendo. ¿Saben qué me dijo? Este es Jesús descansando. Si Él descansa y yo estoy en Cristo, yo puedo descansar. A pesar de la tormenta tan grande. Por eso es necesario que yo esté en Cristo. Y para estar en Cristo, tengo que pasar por la cruz. Cuando yo no descanso en un área de mi vida, es porque esa área todavía no ha sido crucificada. Y tal vez hoy necesitamos orar por esto. Dentro de unos minutos voy a terminar. Espero tener tiempo para que cantemos y tengamos un buen tiempo para orar. Pero escúchenme bien, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos revele todo esto. Que Él nos hable. ¿Qué significa esto de crucificar aún aquellas áreas en las cuales yo estoy sufriendo? No hablo de crucificar algo en lo cual yo estoy cometiendo un pecado. Te estoy hablando de crucificar aquello en lo cual yo sufro. Porque lo estoy llevando en mi fuerza y esa humanidad ya murió con Cristo. Significa entonces que si Daniel está muy cansado es porque lo está llevando en su humanidad y no lo está llevando en Cristo. Y a veces no entendemos y decimos, Señor, ¿cómo? Porque intentamos entender todo con la razón. Pero esto es espiritual. Y necesitamos que el Espíritu Santo te revele y me revele esta maravillosa obra de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo decía, Él me reveló este mensaje. Por eso yo me presenté predicando, dijo Pablo a los Corintios, no con excelencia y sabiduría humana,
sino a Cristo y a este crucificado. Al Cristo crucificado, aquel que murió y resucitó como humano. Y entonces dice, el efecto será el reposo, la seguridad, la paz para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. Gloria a Dios. Te deseo paz, seguridad y reposo para los próximos años, para los próximos días. Dios nos dé esto. Y esto está en Cristo. Él es tu paz, Él es tu reposo, Él es tu seguridad. Recién cantábamos, Él es la roca. Por eso todos necesitamos paz, reposo y seguridad. Tenemos paz ante las acusaciones del diablo. Esto es lo primero. Por eso te hablé recién de la culpabilidad y de la culpa. La culpa surge y la culpabilidad es el estado de culpa. Vivir en culpabilidad, vivir en acusación es horrible. No puedes vivir así, ni con una persona que te esté culpando siempre, porque es el diablo. El único acusador de los cristianos es Satanás. Así que mi hermano, si le estás haciendo el trabajo del diablo, recordándole a otra persona en la casa los pecados pasados, le estás haciendo trabajo a Satanás. Deja de atormentar a los demás que se han arrepentido. 2, 3, 4. Ya vamos cobrando ánimo para hacerlo, ¿no? Me estáis asustando. Me estáis preocupando. Bueno. Dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién me acusará? Decía Pablo. Él me ha perdonado. La sangre de Cristo es una garantía constante del perdón. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La gran paz con Dios. ¿Sabes? La fe se ve perturbada por el pecado, de lo que sea, desde una tentación placentera hasta un odio torturante. Porque en primer lugar, el pecado te aleja de Dios, te impide vivir con Dios, porque no puedes orar. Porque cuando vas a orar, tu mente está siempre carburando sobre ese pecado. Ya sea un odio sobre alguien y no te lo puedes sacar, y la oración es: Señor, tú ya lo conoces, tú sabes qué clase de persona es, que es un demonio, es una lagartija, Padre. Y tú y te va a orar. No, tu vida, no, el pámpano no está en comunión con la vid. El pámpano está con unas ganas de dar espino y azotar con espino al otro. Y estás carburando sobre algo. Señor, que nadie se entere de lo que voy a hacer. Padre, tú me conoces. Ya pedimos perdón por anticipado, ¿no? Señor, perdóname por lo que hago. No, estás diciendo perdóname por lo que voy a hacer dentro de un rato. Pum, pum, pum. Es que no estás pensando en Dios, estás pensando en el pecado. Desde lo más placentero hasta lo más torturante. No te deja orar. Lo segundo, nos perturba la conciencia. Vivimos siempre mal. Siempre mal. Hay un acto reflejo en los cristianos. Siempre levantamos el dedo para señalar el pecado de otro, porque hay algo inconsciente en los seres humanos que cuando encontramos a alguien en una condición peor que nosotros nos aliviamos. ¿Saben aquello? Mal de muchos, consuelo de necios, digamos, ¿no? Por eso, escúcheme bien, hermano, tenemos que comenzar de nuevo a través de esta actitud. Mira, ¿me escuchan? Ese acto de humildad que te hablé recién, ese aplastar el orgullo, es la cruz. Cuando tú te arrodillas y dices: Señor, yo lo reconozco. No puedo seguir justificándome. Yo lo hice mal. Yo pequé. Yo pequé. Señor, saca esto de mi mente. Saca esto de mi corazón. Pero antes de sacarlo, perdóname, es mi naturaleza, no puedo seguir así, mañana lo volveré a hacer. Miserable de mí, decía Pablo. David decía: en pecado me concibió mi madre. Yo nací en una naturaleza diferente a la espiritual, decía David. Nací en la naturaleza de Adán. Solo tu gracia, tu perdón y el poder de tu Espíritu Santo en mí, la vida tuya en mí, tu santidad en mí, no la santidad de Daniel, la santidad de Cristo en Daniel, me puede hacer que no vuelva a pecar. Y eso es crucificarte. Eso es crucificarte. Cuando Daniel, miren, yo me crié en un núcleo familiar
que hoy Carolina lo ha estado experimentando. Que para nosotros, lo suelto, lo más importante es la familia. La familia. Así me crié yo. Entre los primos, entre los primos segundos, terceros, cuartos ya, no se llaman el hijo de tal. Se dicen primo. Somos muy calores. Las nietas de mis primos a mí me dicen tío. El tío Dani. Yo sé que es muy gitano para los que conocen la cultura, ¿no? Pero para mí, hasta el día de hoy, lo llevo grabado en el alma, la familia es tan importante. Mi madre, cuando murió, era la última de las hermanas, las 3 hermanas que quedaba viva, cuidando a todos. Mi hermana que estaba a su lado le dijo, mamá, descansa ya, todo está bien, duérmete. Ella asintió, oraron juntas, mi madre asintió con la cabeza, cerró sus ojos, se durmió y ya no se despertó más, se fue con el Señor. Pero tuvieron que decirle, suelta la familia. Y Dios a mí me dice muchas veces, suelta la familia. Suelta la iglesia. No lo hago con maldad. No me siento culpable de esto. Porque mi corazón no lo hace con maldad. Pero me doy cuenta que este Adán no ha sido crucificado. ¿Y saben en qué punto me siento mal? Que creo que en el fondo no termino de confiar tanto en Dios como confío en mí mismo en el asunto de cuidar la familia. Es como si yo dijera, es que tú, mira Señor, como yo conozco a mis hijas, lo siento, pero creo que ni tú las conoces. Creo que ese es lo que subyace en mi inconsciente. ¿Me están siguiendo? Por no hablar de ti. Estoy hablando de mí por no hablar de ti. No soltamos. Y llevamos cargas que no podemos llevar. ¿Y cómo es esto de soltar? No lo sé, yo tampoco lo sé. Pero sí sé algo. Señor, no puedo con esto. Reconozco que hasta aquí mi orgullo se camufló de ser un buen padre, un buen abuelo, un buen patriarca. Mi orgullo se camufló de ser un buen pastor. Yo no soy un buen pastor, solo tú. Yo no soy un padre bueno, solo tú. Si vosotros siendo padres, malos, dijo Jesús, sabéis dar buenas dádivas. Señor, lo único que puedo hacer es darle buenas cosas a mis hijos, pero no soy un buen padre. Yo no tengo que dar un ejemplo de padre aquí. Y si en algo llego a ser un ejemplo, ha sido Cristo en mí. Yo no puedo. A mí me abruma mi familia. No porque me quiero abrumar, porque sean mala gente, sino porque a medida que la familia crece hay más dolores, más sufrimientos, más situaciones. Cuando en una parte de la familia parece que todo está bien, otra parte te llama y te dice, el médico me ha dicho que me encontraron unos bultos que me los van a revisar. Y entonces ya estoy otra vez para allá mirando. Y de pronto el otro que no cobró suficiente, ¿cómo van a hacer para pagar este mes? Y mi madre era así. Yo tenía como 40 años, volví a ver a mi madre, se estaba ya muriendo, pobre vieja, de verdad. Ella me miró y me dijo, por fin te veo hecho un hombre. ¿Qué imagen tenías de mí, mamá? Era el chico que había que echarle una mano siempre, el gamberrillo que había que estar atento, no vaya a ser que la líe. Yo le dije a Lili el primer año de matrimonio, le doy gracias a Dios que he llegado al primer año de matrimonio. Pensé que no iba a durar. Y mi madre siempre cuidando, y ahora Daniel cuidando, y cuidando la iglesia, y qué pasa aquí, y en Motril, y en allá, y aquí y allá. Y llega un momento en el cual Daniel se le doblan las piernas. Qué diferente con Jesús. ¿Me ayudan, chicos, con el pad? Por eso necesitamos empezar de nuevo del otro lado de la cruz. Del otro lado de la cruz hay mucha vida. Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos cosas sobrenaturales. No te olvides que las cosas sobrenaturales, el mundo es natural, lo de Dios es espiritual.
Cuando lo espiritual toca lo natural, produce señales sobrenaturales. Pero la iglesia no tiene que seguir lo sobrenatural, los milagros. Gloria a Dios por los milagros, pero esos milagros te tienen que seguir a ti. No quedarse en la iglesia mirando solo lo sobrenatural. La iglesia recibe su vida de lo espiritual. La iglesia no recibe su vida de eventos sobrenaturales. Este culto tiene que haber más gente que el culto anterior y el próximo más gente. Eso es sobrenatural, en todo caso. Nuestra vida es Cristo. Entonces viene él y dice, vemos cosas sobrenaturales. Y él le dijo, y Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dijo Nicodemo. ¿Cómo puede entrar por el vientre de su madre? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu. Isaías decía hasta que el Espíritu venga. Cuando el Espíritu venga, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es carne, lo que es nacido de espíritu es espíritu. No te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa noche, probablemente, con una lámpara encendida en la casa, se escuchó el viento que viene en una época del año del sur de Israel y pega de lleno en Jerusalén y se mete por las callejuelas. Todos los años viene un viento fuerte en Jerusalén. Se filtraba por las endijas de las maderas de la ventana y tal vez la lámpara se movía. Jesús le estaba diciendo, ¿lo ves? No, pero nota sus efectos. Ese es el Espíritu. Las hojas secas se caen solas cuando el viento sopla. No las tienes que tirar tú. Las hojas secas en las iglesias, en las familias, en tu propia vida. Las hojas secas se caen solas cuando sopla el viento. Yo no veo el viento, pero el viento cae. No tienes que ir a sacarlas tú. Esa es la vida del otro lado de la cruz. ¿Por qué este hombre actúa de esa manera? ¿De dónde saca estas enseñanzas? ¿Por qué ora así? ¿Por qué esta mujer hace estas cosas? ¿Por qué perdona como perdona? ¿Por qué esta abuela enseña estas cosas? Nunca lo sabremos realmente. Porque no podemos ver el viento, pero podemos ver sus efectos. Probablemente esa misma persona ni siquiera te puede argumentar por qué tiene lo que tiene. Porque es la vida detrás de la cruz. ¿Cómo puedes tener esta fortaleza? Cuando se te doblen las rodillas, recuerda el apóstol Pablo decía, todo lo puedo creyendo en Cristo, no, en Cristo que me fortalece. Si mi vida está en Cristo, puedo sobrellevar estas cosas. El sufrimiento de mis hijos, las cargas de la familia. Por eso buscamos excusas para nuestros actos, pero nunca terminamos de cambiar. Por eso te decía recién, la puerta para el reino de los cielos es la cruz, el nacer de nuevo. Amontonamos argumentos torturantes para nosotros y para los otros en nuestras discusiones. Amontonamos odios, enfados, injusticias. Pero algún día sabremos que las cosas no son como las dijimos y mucho menos como las construimos en nuestra cabeza. Esto será un problema en aquel día. Pero el problema no solamente será en el día en que estemos delante de Dios, sino que nos hemos dado cuenta que hemos vivido mal toda la vida. Y nunca hemos tenido ni paz, ni seguridad, ni reposo. El texto de Isaías habla de eso, de reposo, paz y seguridad. ¿Y sabes qué es esto al fin y al cabo? Es gozo. Porque cuando en tu vida hay paz, te sientes segura o seguro y reposa tu alma, los tres forman un sentimiento, una emoción, que es el gozo. No alegría, es gozo. Es una sensación de estabilidad, de satisfacción, que vas por la calle con tus taconcitos y una sonrisa. Vas por la calle con una sonrisa. Vas por la calle satisfecha. Estás satisfecho. A veces cuando veo dormir a los niños pequeños, los veo dormir con una sonrisa. Están durmiendo satisfechos. Hay gozo en ellos. Seguridad, paz. Amén. Reposo. Dice la Biblia en Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz.
Aceptó la vergüenza. Aceptó la cruz, pero menospreció la vergüenza. Por el gozo puesto delante. ¿Cómo puede haber gozo en la cruz? No es que la cruz en sí, como elemento de tortura, sea un elemento de gozo, sino que es el gozo porque es la puerta a otro estado. Es la puerta a otro mundo. Es el fin de una era, es el comienzo de otra. Es el proyecto terminado. Respira hondo, ya terminaste el examen. Es el parto pasado. Respira hondo, relájate, ya pasó. Al final todo terminó y terminó bien. Esa es la cruz. Yo trabajaba en un estudio de arquitectura y yo no era arquitecto, era estudiante y trabajaba con un arquitecto y con 2 ingenieros. Y en aquellos tiempos no se trabajaba con ordenador, a mí me tocaba pasar en limpio los planos. Tienen que estar perfectos porque cada línea, cada milímetro determina qué pared es. Si es una línea un poco más grande, es un muro portante, una ventana es una línea de menos de 1 milímetro, y así tenía que hacer todo perfecto. Así que yo era el primero en respirar cuando el proyecto estaba terminado. Ellos habían hecho los cálculos, todo yo lo pasaba en limpio. Así que venían ellos y lo miraban y me decían, está bien, Dani, lo enrollaban y se lo llevaban. Y yo, ya está, proyecto terminado. Cuando el ayuntamiento lo firmaba y lo aprobaba para la construcción, los ingenieros y el arquitecto respiraban, el proyecto ha sido terminado. Ya está, ahora hay que construir sobre ello, pero el proyecto está terminado. Respira profundo. La cruz es el proyecto terminado. Lo que Dios preparó desde los siglos terminó en la cruz. Por eso es el gozo de Dios, es el gozo de Jesús. Él terminó el proyecto. Él tiene gozo en sí mismo. Él tiene gozo en sí mismo y el Padre se goza en el Hijo. El Padre dijo, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay gozo en el cielo. Cada persona que vuelve es gozo en el cielo, dijo Jesús. Por eso Jesús terminó la parábola de la vid diciendo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté completo, no falte nada. Por eso todo está en la cruz. Cuando nos arrepentimos y aplastamos ese orgullo, hemos entrado en ese perdón de Dios. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho de nuevo. Por eso hoy a esto lo vivimos gracias a la maravillosa presencia del Espíritu Santo. ¿Me ayudan, chicos, los músicos, por favor? Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir esto. ¿Me están escuchando, iglesia? Si el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre toda carne y puede dar convicción de pecado a un chico en un autobús, tenía 20 años cuando el Espíritu Santo me habló de esta manera. Si el Espíritu Santo ya está como el gas que se abrió y cualquiera que encienda un fósforo va a explotar, ¿cuánto más en la iglesia de Cristo Jesús? Hoy el Espíritu de Dios nos da convicción de todas estas cosas. La Biblia dice que es el adelanto, las arras del Espíritu. Según de Corintios 1:22 dice que nos ha dado las arras del Espíritu. Y mientras estamos en este tabernáculo, decía 2 de Corintios 5:4, gemimos en angustia en este mundo, en esta naturaleza. Pero queremos ser revestidos, decía Pablo, revestidos de una naturaleza nueva, absorbidos por la vida de Cristo. Él absorbió mi pecado y ahora quiero ser absorbido por su vida y estar en su vida. Mas el que nos hizo, Dios mismo, decía Pablo, nos ha dado el adelanto del Espíritu. Por favor, escúchenme bien esto. Unos segundos más, ya terminamos. Papis, escúchenme a pesar de los niños. Escúchenme, por favor. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Que el Espíritu Santo, la vida con el Espíritu Santo es un adelanto del cielo. El Espíritu Santo hoy aquí nos hace vivir esa vida del otro lado de la cruz. Hay mucha vida del otro lado de la cruz. El fruto de la justicia es la paz de Dios, la seguridad de Dios, el reposo de tu alma. Es el gozo terminado. Yo quiero esta tarde, en este lugar, decirle, Señor, hay muchas cosas en las cuales no estoy disfrutando de esto. Yo quiero vivir esto. Por eso, no tengan miedo a enfrentar situaciones familiares. No tengan miedo a enfrentar situaciones familiares.
económicas, laborales, donde hubo un conflicto, enfrentarlo con las armas del otro lado de la cruz. Es el arrepentimiento, es el perdón, es la humildad, es el amor, es la misericordia, es la compasión, es el aceptar los ciclos de Dios. Cuando termina un ciclo, terminó, y Dios hará comenzar otro. Por eso el texto decía: hasta que el Espíritu de Dios sea derramado en lo alto. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo tiene que nacer del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, te dije recién, ya está aquí. Pedro lo citó. El Espíritu Santo revelará la cruz de Cristo a mucha gente. De este lado de la cruz, todo está controlado por la naturaleza de Adán. Del otro lado de la cruz, todo es controlado por el Espíritu de Dios. De este lado de la cruz lo sigue controlando Adán, tu naturaleza. Del otro lado de la cruz, todo lo controla el Espíritu de Dios. Yo ya estoy muerto y necesito que otro haga los papeles por mí. Necesito que otro firme por mí. Necesito que otro me lleve al sepulcro. Necesito que otro me lleve flores, en todo caso. Yo no lo puedo hacer. Del otro lado de la cruz, Él toma el control absoluto de nuestras vidas y nosotros nos dejamos llevar por Él. Romanos 8 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, el Espíritu, ¿ves?, que levantó a Cristo Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne. No es solamente un pecado asqueroso ante la sociedad moralista. Te hablo aún de aquellas obras de la carne, de un padre que se preocupa demasiado en su naturaleza humana, de un pastor que se agobia demasiado en su naturaleza humana, de una mamá que vive pensando cómo están sus hijos, pero en su naturaleza humana. Tú no tienes el control del tiempo. Es que cuando mi hijo crezca, mi hija crezca, hoy seamos lo que tenemos que ser para que mañana seamos las personas que esos hijos necesitan. Si hoy vivimos agobiados, cuando lleguemos mañana nos hemos estancado en el hoy y el presente nunca existirá. Viviremos totalmente descontextualizados. Él nos da vida hoy. Y así Pablo decía: si habéis recibido, versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Esto está del otro lado de la cruz, herederos de Dios. Tú te lo puedes saber de memoria, pero no lo vas a vivir hasta que no vaya del otro lado de la cruz. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él estaba vivo en su tiempo presente, y sin embargo hablaba de las bendiciones que iban a venir. ¿Por qué? Porque en su espíritu Él está viviendo del otro lado de la cruz. En el 31 decía: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. Por eso pedimos perdón tranquilamente. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos más que vencedores. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la suegra, no nadie, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. No hay razón para que Dios no te ame.
Cristo ya hizo posible todo esto. Este es el fruto de la cruz. Por eso tenemos que llevar a la cruz todo aquello en lo que el ser natural no puede sobrellevar. Es evidente cuando no podemos llevar algo es porque Adán intentando hacer la obra de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Mira, para terminar, segunda de Pedro 1:1 en adelante dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Chicas que cantan, me ayudan por favor. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? Por favor, vuelvan a leer el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, la cruz, y Salvador Jesucristo, la cruz de Cristo. ¿Qué dice ahí? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Wow! ¿Sabes? Pedro, a semejanza tuya y mía, tenía fe porque el Espíritu de Dios estaba en él y le daba convicción de estas cosas. Pero Pedro tenía algo más. Pedro había vivido con Jesús. Vio resucitar muertos. Lo vio caminar sobre el agua. Lo vio sanar enfermos. Lo vio ascender al cielo. Vio la tumba vacía. Lo vio morir en la cruz. Y vio la tumba vacía. Tú y yo no lo vimos. Él sí. Y tú podrías decir, pero tú corres con ventaja, Pedro. Si yo hubiera visto aquello, nunca habéis escuchado cristianos que te dicen cómo me hubiera gustado vivir en aquellos días. ¿Sabes lo que está diciendo este texto? No hace falta. Porque gracias a la cruz de Cristo y a la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu que moró en Cristo Jesús, el Espíritu que moró en Cristo Jesús, hoy mora en ti y mora en mí. Gracias a la obra de Cristo en la cruz. Hoy tú y yo, del otro lado de la cruz, podemos tener una fe igualmente preciosa como aquellos discípulos que caminaron con Él. Pablo dijo, yo no lo vi, no estuve con Él, pero nada, estoy en desventaja, porque Él me lo reveló todo, porque esa es la obra de Cristo en la cruz. Él pagó el precio del pecado para que en todos los tiempos los seres humanos pudiéramos llegar a estar no solo como creyentes, sino unidos a Él en Cristo Jesús, su vida en mí y yo fusionado en Él, y el Espíritu de Dios en mí. Ese es el gozo de Dios, el fruto de la cruz, según Isaías. La paz, es la seguridad, es el reposo del alma. Termino con esto. Hay mucha fe, hay mucha vida del otro lado de la cruz. Pablo dijo, con Cristo estoy justamente crucificado, y lo que vivo hoy lo vivo en la fe de Él, en la fe de aquel que se entregó por mí. Mi fe no es mía. Pedro dijo, la fe que vosotros tenéis es la fe de Cristo en vosotros. Es lo que Él cree del Padre. Gloria a Dios. Yo quiero vivirlo. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a vivir estas cosas. No te esfuerces por hacerlo. Solo dispón tu vida en humildad, en arrepentimiento y dile, Señor, quiero conocer esta obra de la cruz. Padre, ponte de pie. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la cruz. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en esa cruz. Gracias, Señor, porque allí moría la naturaleza humana. Allí los humanos potencialmente moríamos todos. Y en tu resurrección potencialmente todos resucitábamos. Señor, hoy, independientemente de lo que haga el resto de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos, de mis compañeros, yo reconozco en este lugar, una vez más, mira, si nunca antes lo habías hecho, hazlo ahora. Yo acepto este sacrificio. Dilo ahí. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo quiero nacer de nuevo. Quiero empezar una vez más. Quiero nacer a una nueva vida hoy. Quiero vivir conforme a tu vida en mí. Y todos los que son cristianos y creyentes, díganle a Dios, Señor, revélame por medio de tu Espíritu Santo esta cruz. Revélame una vez más, Señor, los beneficios de la cruz. Revélame con tu Espíritu Santo. Yo no quiero vivir siempre en la naturaleza de Adán que no ha sido crucificado. Hay áreas de mi vida que necesitan pasar por la cruz.
Yo quiero pasar por la cruz. Señor, no quiero seguir cargando la vida en la naturaleza humana. No quiero vivir de mi sabiduría, de mi experiencia, porque al fin y al cabo es la experiencia de Adán. Y tarde o temprano fracasará ante el poder del diablo en este mundo. Solamente tú venciste a Satanás. Yo no lo vencí, lo venciste tú. Yo lo he vencido en la fe en ti. Es tu obra en la cruz del Calvario. Yo ya no tengo que ir a vencer al diablo, Jesús. Tú lo venciste por mí. Así que yo hoy me planto firme en esta victoria que me has dado en la cruz. Y que toda obra del diablo en mi vida, de culpabilidad, de agobio, de carga, de tristeza, desaparezca en el nombre de Jesús. El fruto de la cruz, el fruto de la justicia es la paz, es el reposo, es la seguridad, es el gozo de Dios. Por eso te ruego, Señor, dile ahí donde está mi hermano, revélame estas cosas. Y yo en esta tarde quiero llevar mi vida a la cruz. Y si alguno está luchando con un pecado que le hace sentir culpable, y Satanás tiene todos los argumentos para hacerte sentir culpable constantemente, dile ahora, Señor, perdóname, yo me arrepiento. Deja de luchar con ese pecado, porque siempre vas a ser derrotado. Dile ahora, Cristo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me arrepiento de todo corazón. Mis pasiones, mis deseos, mi orgullo, mi carácter me llevan siempre a cometer el mismo pecado. Yo hoy aquí te lo entrego a ti. Quiero morir en este lugar. Hay áreas de mi vida que hoy tienen que morir aquí. Este humano tiene que morir una vez más. Hay áreas de mi vida que ya murieron y vivo del otro lado de la cruz, pero aún sigo luchando, como decía Pablo en Romano. Miserable de mí, porque digo no hacerlo más y vuelvo a hacerlo. Digo cometí un error y vuelvo a cometerlo. Perdóname y que tu Espíritu Santo me haga nacer de nuevo en esta área de la vida. Quiero nacer de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Y si has cometido un pecado y sabes si has dañado a alguien y alguien lo está usando para hacerte daño, ve y dile, perdóname, de todo corazón te lo digo. Yo sé que aquellas cosas que hice hicieron mucho daño y te pido perdón. Y si me permites, quisiera hacer una oración contigo y pedirle perdón a Dios delante tuyo. Y si esa persona lo acepta, puedes cogerle del brazo, del hombro y decirle, quiero simplemente orar y decirle a Dios delante tuyo, perdóname, Señor, y que Él me perdone, porque yo he pecado contra el cielo y también he pecado contra Él o contra ella. Perdóname. Borra todo esto y borra también el dolor que causé en el otro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A correr a la cruz esta mañana. Ahí está el poder de Dios. Solo en su nombre confiaré. Piensa en lo que estás cantando, como hacemos siempre. Todos aquellos que quieran seguir orando pueden quedarse a orar aquí. Nos vamos a despedir allá afuera. Pero los que quieran seguir orando, aquí la música de oración seguirá. No te vayas si Dios te está hablando. Puedes venirte aquí adelante para que allá atrás no te perturbe nadie. Puedes arrodillarte, sentarte. Vamos a orar. Fuertes. Esa es la vida del otro lado de la cruz. Del otro lado de la cruz. Oh Dios, te entrego mi vida esta mañana. Te entrego mi vida en este lugar. Hoy quiero comenzar de nuevo en esto. Quiero dejar de luchar con mi pecado, con mis cargas. Poder su faz, su gracia. Adán no puede ver a Dios, se escondió de Dios. Aleluya. No sé cómo lo va a hacer Él, pero Él lo va a hacer. Aleluya. Iglesia, puedes alzar tus brazos y adorarle.
fuerte soy. Piensa en lo que estás cantando, vislúmbralo con tus ojos, con los ojos de la fe. Soy. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Cristo volverá. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. Vamos a llevar a la cruz cada área de la vida. Cada vez que surja algo de la naturaleza humana, llévalo a la cruz. Llévalo a Cristo. Llévalo a Cristo. Aleluya. Gloria sea a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Oh Señor, tu Espíritu Santo fluya, fluya, fluya en este lugar. Oh Dios, como un viento de vida, tu Santo Espíritu, a lo largo de esta semana, a lo largo de este mes. Contrólalo todo tú. No sé cómo voy a sobrellevar las situaciones que tengo por delante. La economía, las situaciones familiares, no tengo ni idea, Dios. Pero Señor, yo no puedo, me abruma solo pensar. Por eso en esta mañana yo te digo que esta área de mi vida que tiene miedo, que está agobiada, está cargada, hoy la traigo a la cruz. Yo te la entrego a ti. Guíame con tu Espíritu Santo en estos días. Guíame este mes. Guíame en los años que tenemos por delante. Guíame. Pon tu palabra en mí. Las palabras de mi boca sean tus palabras. Y si algún día alguien quiere felicitarme, se dé cuenta que no fui yo, dilo ahí donde estás, sino que fuiste tú en mí. Las palabras que tengo para mis hijos sean tuyas. Oh Dios, no puedo seguir luchando con este vicio, no puedo luchar con el tabaco, con el alcohol. Me rindo, yo no puedo luchar con el sexo, con la droga, no puedo luchar con esto. Ya he perdido esa batalla, Adán la perdió. Por eso hoy vengo ante ti, me postro ante ti. Perdóname por todos mis pecados, límpiame, lávame, lava mis ojos, lava mi mente con tu sangre preciosa. Y hoy yo muero. No te pido, Señor, que limpies al hombre viejo, sino que quiero morir y nacer de nuevo en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, hoy sea un día de inflexión para mi vida. Y en el nombre de Jesús, escúchenme bien, hay alguien en este lugar. Sabes, Dios te está diciendo que cuando pases a esa vida abundante del otro lado de la cruz, habrá tal autoridad en ti, en tantas áreas, y te darás cuenta que no eres tú, que es Cristo en ti. Y tendrás autoridad sobre las situaciones sociales, familiares, económicas. Y decidirás, y tu decisión será firme. Y Dios aún cerrará bocas de leones alrededor tuyo. Dios cerrará bocas de leones como en los días de Daniel. Como en los días de Daniel. Dios lo hará. Dios lo hará. Aleluya.